Ahora van a poder ver lo que pueden, cómo comunicarse por Zoom. Mencionamos este webinar, este formato de webinar. Tenemos un par de alternativas para comunicarnos. Tenemos un chat. Y si ustedes tienen algún comentario rápido que quieran hacer o si necesitan ayuda con problemas técnicos durante la presentación, por favor utilicen el chat. Y así yo les puedo ayudar a ustedes en cuanto pueda. También tenemos una función de preguntas y respuestas, y aquí es donde ustedes pueden ingresar sus preguntas, si tienen alguna para el facilitador o para los presentadores del día de hoy. El formato de preguntas y respuestas van a guardar sus preguntas para el momento posterior, para que podamos formularlas en un momento adecuado. Finalmente, tenemos disponible interpretación simultánea para esta presentación. A la parte de abajo, a la derecha de sus opciones de Zoom, pueden ver un globito, un icono que es un globo, pueden presionar eso y entonces ahí pueden elegir el idioma de su preferencia, inglés o español. Si hay, digamos, hay estática, pueden poner en mudo el audio original. De nuevo, si necesitan alguna asistencia con estas funciones, déjenme saber en el chat. De vuelta, ahora el micrófono de vuelta a Evan. Como mencionó Alex, por favor utilicen las funciones de chat para preguntas técnicas y pueden hacer preguntas a nuestros presentadores o dejar preguntas en la sección de preguntas y respuestas abajo de la pantalla y vas a dejar tiempo al final para responder algunas de ellas. Entonces tenemos mucho que conversar, entonces quiero presentar a mi panel estimado, comenzando con Brackett y Wayne Pollard. Brackett es un ranchero de ganado de segunda generación y un prestamista del Banco de Colorado en Rifle. Después de egresar de la secundaria de Rifle, se unió a las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea de Estados Unidos. Se egresó con un título de comercio agrícola y después su magíster como temas de empresario. Él también es presidente de la Asociación de Holy Cross de Ganados y es el director del directorio de Garfield County. Wayne Pollard es el padre de Brackett. Él lleva toda una vida viviendo en esta área y tiene mucha experiencia en la industria de ganados de este estado. Ha trabajado más de 46 años en la agricultura local y ha sido un consultor con respecto a derechos de minerales, aguas y también prácticas y estrategias de marketeo para el comercio de ganado y la producción de cosechas. Después tenemos a Nicholas Craig. Nicolás es un nativo de la zona oeste de Colorado. Después de la universidad, él y su esposa Amy se mudaron a Australia. En 2014 volvieron a trabajar acá en el negocio de ganado en Newcastle de su familia. Ahora ellos dos son socios en la operación de ganado de la zona y también tienen un negocio muy grande de ganado nivel comercial en la zona y ha ayudado. Él tiene una lema que es ganado saludable, clientes saludables, una vida saludable. También José Miranda se nos une. Él se unió, él viene de Venezuela Central, fue a la Universidad de Montana, obtuvo un título en ganadería y después se mudó en Carbondale, Colorado, donde trabajó como ganadero y encargado de ganaderos en la zona. En 2016 establecieron el Rocky Tiki Bar, el primer ganado de búfalos de agua de bisones de la zona. Y él y Mercucios también manejan el Erin Acres Farm. Y finalmente tenemos una adición de último momento que estoy encantado de presentar, Lidia Dabel de Ríos, que es la especialista de Rainsley del servicio forestal. Y ella está a cargo del programa más grande de White River National Forest con ganado y su trabajo principalmente con agricultura, desarrollo internacional y también manejo de Rainsley. Se enfoca principalmente con campos y pastoreos y manejo de personas también con el servicio forestal. Ha trabajado en Etiopía y hace poco volvió de un sabático en Mongolia, donde ella consultó con el manejo de ganados en pastoreos. Y ella tiene un título universitario, magíster en agricultura y desarrollo internacional. Estamos honrados de tener a todos estos presentadores con nosotros hoy día. ¿Todos me pueden escuchar bien? ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Entonces, primero quisiera ahondar un poco en las experiencias personales de cada uno. Cómo llegaron acá, cuáles son digamos, su historia en el tema de ganados.
¿Nos podría decir un poquito sobre su experiencia y cómo hemos llegado a estar aquí? Bueno, como dije, yo nací y criado, nací y criado en esta zona. Mi familia ha estado en la industria del ganado desde 1912, así que podrían considerarme un nativo. Y en cuanto a, yo de hecho tuve mi primer trabajo de agrícola en el séptimo grado, en el Rifle Cell Barn, que fue el centro de ganados en la área. Después me pasé a la Northeastern Junior College Sterling y fui ahí con una beca. Y después en el 75 volví a casa para ayudar a mi padre con una operación de ganado pequeña en ese momento. Y he estado continuamente desarrollando el tamaño y la empresa de la operación que tenemos en este momento. Y Brackett, ¿nos puede contar un poquito sobre su experiencia y cómo ha llegado a donde estamos en este momento? Bueno, básicamente yo fui criado en un rancho, así que en realidad comencé a una temprana edad, pero no tomé esto tan en serio como digamos, el tema de ganado como un negocio seriamente, hasta yo diría más tarde en mi vida, una vez que terminé con toda mi educación. Y en ese momento parecía simplemente que había muchas oportunidades en ese momento para introducir y tratar de hacer, digamos, un negocio de esto, ¿no? ¿Y cuál es su participación con la industria en este momento? Bueno, yo ayudo a mi padre a manejar el ganado, yo también soy dueño de ganado, soy ganadero. Entonces, mi padre, mi hermana y yo todos manejamos, gestionamos ganado juntos, tanto en terrenos públicos y también arrendados al norte y al sur de la zona de Rifle. Nicolás me pregunta si nos podría contar un poquito sobre su experiencia en el ganado y cómo se encuentra usted donde está en el día de hoy. Entonces, yo no nací en un rancho, pero me casé con una hermosa mujer que se crió en un rancho, cuyos padres y familias son primera generación de rancheros en la zona. Y, y digamos, en la zona en la universidad, después cuando venía a mi casa yo trabajaba en ese rancho y después terminamos casándonos y tratamos de escaparnos un poco, pero en la zona nos trajo de vuelta y volvimos en el 2014 para asociarnos con los padres de Amy mientras seguían creciendo y expandiendo su negocio y expandían su base de terrenos y su ganado. Entonces, así es más o menos como yo empecé a participar de esto. ¿Y dónde está, digamos, su ganado? Bueno, ellos comenzaron su rancho en Divide Creek, y esto hace como unos 45 años, los dos de ellos compraron el terreno, la manada, y aumentaron de ahí, y ahí se expandieron a Grass Valley, donde yo estoy, donde soy socio, y se ampliaron aún más a una propiedad que está en la mesa de Silk. Así que básicamente tenemos tres manadas de vacas diferentes que están en esos diferentes ranchos. Y José, la misma pregunta. Cuéntanos un poquito su experiencia. Cuéntenos cómo se encontró, cómo llegó a donde está usted el día de hoy. Entonces, hoy día tengo una pequeña manada de búfalos, no bisones, sino búfalos de agua. Y comencé esto en Colorado, simplemente fue como por suerte. Yo terminé aquí por mi ex esposa, que era de aquí, dadas las situaciones que existían en Venezuela y los problemas que tenía, problemas económicos y políticos. Entonces tuve que criar a mi familia acá y me convertí en ciudadano. Entonces yo me crié en un rancho de bisontes americanos en Venezuela. Yo soy digamos, un ranchero novato acá en Estados Unidos. Pero aunque yo nací en un rancho, tenía digamos, antecedentes de rancheros, pero tuve que como un poco comenzar de cero nuevamente. Y Lidia, la misma pregunta para usted. Sé que usted está con el Servicio Forestal de Estados Unidos, pero cuéntanos un poquito sobre su experiencia de ganadero. Bueno, de hecho, yo comencé mi carrera acá digamos, en ranchos de ganados, que yo vine de Nueva Inglaterra, que era muy tradicional, y yo he estado trabajando con muchas de estas personas en este panel
durante los últimos 15 años. Y sí, entonces es emocionante que usted esté aquí comenzando un nuevo negocio y estoy encantada de trabajar con los Pollards y con toda la gente que son personas fabulosas y estoy muy encantada de ser parte de esta conversación. Y gracias a todos por explorar este trabajo porque la educación es muy importante y trabajar juntos para el futuro del desarrollo de todo esto. Gracias. Bueno, quisiera hablar sobre algo que dijo usted. Yo entiendo los rancheros, digamos, son encargados del paisaje de Colorado y este paisaje está cambiando. Todos tuvimos la oportunidad, o la mayoría tuvimos la oportunidad de hablar un poquito la semana pasada y uno de los desafíos más grandes que estamos viendo en este momento y uno de los factores más dinámicos que está cambiando este paisaje justo enfrente de nuestros ojos es el clima que está tan cambiante y esta desertificación o sequía que estamos viviendo. Y me pregunto, y voy a, digamos, hablar de aquí, de ir cambiando de tema, ¿qué está viendo usted? ¿Qué cambios están viendo específicamente con respecto a la sequía? ¿Y, y en qué manera se está usted mitigando esos factores? Podemos hablar con cualquier persona que quiera comenzar. Una de las cosas que nosotros hicimos es que nos dimos cuenta que debido a la sequía, el tema de alimentación iba a ser diferente, entonces reducimos el tamaño de nuestra manada un tanto y, y tratamos de aumentar lo más posible la disponibilidad de campos de pastoreo que podemos encontrar. Así que hicimos dos maneras diferentes para aumentar la disponibilidad de, de alimentación y de reducir la cantidad de animales que necesitaban esto. Y Nick, ¿qué hace usted para mitigar un poco la sequía que está viendo usted? Nosotros hicimos algo similar, reducimos nuestra manada un tanto, reduciendo, digamos, algunos animales para buscar, perdón, para reducir el impacto de nuestro ganado, pero también implementamos algún tipo de forraje intensivo y pusimos una gran cantidad de ganado, juntándolos en espacios más pequeños con cercas eléctricas y de repente los movíamos una o dos veces al día para darles alimentación fresca y también para mejor utilizar esa base de forraje, que nosotros esperamos que también va a ayudar a mejorar ese pastoreo, dándole mayor descanso y después uno puede volver y dar así la oportunidad para volver a crecer. Y eso nos ayudó este año, por ejemplo, comparado con el año pasado. Nosotros pudimos básicamente tener la misma cantidad de ganado en en el mismo terreno, en la misma superficie, y cuando los llevamos a los terrenos más elevados en el verano, de hecho había mucho pastoreo que daba de este año comparado con el año pasado. Entonces, eso ha sido nuestra herramienta principal en mantener el ganado en secciones más pequeñas y moviéndolas de forma diaria. Y eso nos ha ayudado muchísimo, especialmente en un año tan difícil como este. José, usted tiene un ganado un tanto más pequeño. Cuéntanos, ¿qué está haciendo usted para mitigar un poco la sequía? Bueno, porque yo me respaldo en terrenos privados que yo arriendo. Son diferentes áreas en este valle, entonces yo confío más, estoy apoyándome más pesada, digamos, mayormente con terrenos de mayor altura este año. También he sido un poco más cuidadoso al seleccionar estos diferentes terrenos que arriendo, digamos, tomando en consideración los derechos de agua, si cuál es el volumen de agua y si realmente van a tener suficiente agua para irrigar ese pastoreo, para ver si es que vale mi tiempo y esfuerzo el trasladar mi ganado de una área a otra, y para asegurarme que van a cumplir con las necesidades de mi ganado, de mi manada. Mis preocupaciones más grandes con respecto a la manada, perdón, con respecto a la sequía, es que he visto lo lento que ha sido la producción de heno en esta zona en este tiempo, porque personas en las cuales yo me apoyaba antes en comprar su heno, ellos mismos están comprando su heno en otros lados del valle. Entonces es un obstáculo bastante grande que tenemos enfrente de nosotros, cómo
tenemos inviernos tan largos aquí, ¿no es cierto?, donde la demanda para este heno es tan elevado. Y otro obstáculo es que estamos compitiendo con los precios de heno con respecto a ganados, manadas de caballos, y eso también sube el precio. Entonces, no tan solo hay personas de afuera, digamos, también hay personas externas que están dispuestas a pagar más dinero o un precio mayor para el heno. Entonces, desde mi punto de vista comercial, yo me puedo aprovechar, digamos, me aprovecho más de cuando mis animales eh, están pastando. Entonces, aunque tenga que ir más lejos, puede resultar que sea una movida comercial más inteligente. Bueno, usted es un consultor de este tema, ¿no es cierto? ¿Me podría hablar un poquito sobre sus estrategias, de cómo usted, cuáles son sus estrategias y cómo han cambiado sus recomendaciones con el clima? Absolutamente. Entonces, me gustaría decir que Nick mencionó un tanto sobre eh, alta intensidad y corta duración, y eso puede ser muy útil porque no siempre tenemos esa oportunidad en terrenos privados, pero públicos, pero se puede hacer en terrenos privados. Entonces, eso ahí es una oportunidad. Vemos la frecuencia e intensidad y duración, y tenemos en cada lote en zonas grandes para que los animales puedan pastar. Entonces, de los miles de acres que yo superviso, los peritos son mis rancheros. Y lo que hacemos frecuentemente es modificar nuestro movimiento alrededor del agua y también la vegetación en base a lo que está sucediendo. Entonces, en esta situación, cuando hemos tomado alguna de estas estrategias y decimos, por ejemplo, que, que realmente estamos en un camino, digamos, por cierta cantidad de días y si tenemos que modificar, y rápidamente lo cambiamos a una zona de pastoreo diferente. Entonces trabajamos juntos, hay mucha colaboración y comunicación y mucha cabalgata y mucho monitoreo que sucede durante el año, especialmente con sequías extremas como las que estamos viviendo el día de hoy. Y me pregunto, Lidia, si usted ha estado haciendo este trabajo de forma internacional, ¿nos podría contar un poquito sobre qué están haciendo otros países para adelantarse a estas circunstancias similares? Sí, absolutamente. Sí, desafortunadamente no tiene alguno de los lujos que tenemos nosotros. Somos uno de los pocos países en el mundo que podemos manejar el terreno como lo hacemos y de hecho que tenemos terrenos públicos también, ¿no? Por ejemplo, en Etiopía están recién comenzando con este tema con respecto a la gestión de pastoreo y hay partes de África u otras partes de África que sí utilizan esa alta intensidad y corta duración. Y a veces depende, ¿no es cierto? Depende de la humedad, ¿no? Y el ecosistema en general y, digamos, lo resiliente que es en base a esos factores. Y sí, ellos van a utilizar diferentes estrategias que usamos nosotros, pero también hemos implementado algunas de estos temas de frecuencia y duración e intensidad. Utilizamos ese tipo de estrategias de pastoreo. Entonces, es un índice que utilizamos, es algo que puede ser tan sencillo como arrojar, mirar la vegetación en una zona de pastoreo y ver que, digamos, en qué condición está y después ver la condición en que está ese pastoreo utilizando, dejando esa misma área, uno puede tomar ese mismo, digamos, terreno. Y o sea, es una forma pragmática y sencilla, es un método pragmático y sencillo que uno puede utilizar en cualquier parte del mundo. La idea es que las personas empiecen a hacer eso, asegurarse que las personas se tomen el tiempo para vigilar esas zonas. Entonces, en Mongolia todavía están recién comenzando y incluso, digamos, el manejo del terreno. Entonces, en este momento, eh, hay algunos pastores que, o sea, cuando se encuentran los ganados, uno va a la izquierda, otro va a la derecha, y uno, digamos, estamos hablando de 3 millones a 40 millones, 3 millones de personas y 40 millones de ganado. Entonces es muy diferente, es muy nuevo para ellos, incluso el considerar alguna de estas cosas. Entonces yo siento que nosotros estamos muy bendecidos de poder hacer el trabajo que hacemos, especialmente en tiempos de sequía, como ahora, y tener la habilidad de trabajar todos juntos para buscar soluciones a nuestros rancheros. Bueno, y creo que una de las razones que nosotros elegimos digamos, el ganado y los ranchos como tema es que nuestros vecinos en esta región de Aspen a Pershing, ¿no es cierto? Lo que yo esperaba es que las personas que no son rancheros, personas que no están informados sobre el tema, puedan entender
lo que están, cómo están contribuyendo sus vecinos y amigos, cómo están contribuyendo al manejo de la economía local, del terreno, en qué se respalda la industria de ganado como un factor importante en la economía local y la economía regional. Entonces me pregunto si ustedes pudieran hablar brevemente sobre, digamos, cómo ven ustedes digamos, el tema de ganado local, cómo va a afectar nuestra región. Y voy a comenzar con Wayne Bracken. Seguro. Entonces, en realidad, yo creo que dicen alrededor de 500 a 600 dólares por ganado, pues es lo que cuesta nuestra zona. Ese dinero entra en la economía local, entonces no tan solo, digamos, el efecto multiplicador de nuestras manadas, sino también es como un ciclo positivo que mucho en todo este terreno que tenemos acá, en esta zona desértica tan árida, este clima tan árido, no es el no poder producir algo aparte de, digamos, para que puedan, o sea, una zona de pastoreo, ya sea vacas, ovejas o bisones americanos, y eso lo pueden convertir en proteína, digamos, que los alimenta, y no tan solo inyecta el dinero a la economía, sino también digamos, la economía natural, pero hay también un ciclo positivo en el que nosotros tomamos agua, luz solar, tierra árida y lo convertimos en una proteína que se puede consumir, que de hecho no se puede arrear, o sea, no se puede cosechar de alguna otra forma y no se puede cosechar de ninguna otra forma salvo como para alimentar al ganado. ¿Es que José tiene algo que agregar? ¿Qué es el efecto que tiene la ganadería local en nuestra economía local? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo y también yo veo, cuando usted recién formuló la pregunta, yo veo que es un poco a la inversa. Yo veo un impacto también entre la comunidad, digamos, la comunidad local. Yo veo el aumento de conocimiento de la comunidad local con respecto, digamos, las comunidades rancheras y cómo se mantienen vivas. Y esto es parte de la razón por la cual yo he podido tener éxito en esta zona, porque personas me han ayudado. En formas diferentes con respecto a acceso a terreno, viviendas, digamos, razonablemente, con precios razonables para poder vivir en esta zona. Yo creo que estas son maneras que esto va en ambos lados. Los granjeros han ayudado a las comunidades y la comunidad se ha dado cuenta de la necesidad de ayudar a estos rancheros locales. Entonces hay como una simbiosis para mantener las economías locales saludables. ¿Algo más para agregar? Sí, y no estoy tan al tanto acerca del impacto directo que puede tener sobre la economía, pero un par de cosas que nosotros queremos agregar como rancheros a nuestra zona local es la oportunidad de tener todos estos espacios abiertos, que es lo que atrae a la gente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos teniendo este terreno de heno y de pastoreo, da unas vistas lindísimas verdes. Seguramente que hay un término para describir esto, eh, que en este momento no lo sé, pero eso es una de las cuestiones que no se pueden, el impacto que no se puede medir, que es positivo de lo que nosotros hacemos para el área y que esto atrae a las personas. La recreación está creciendo como todos lo sabemos. ¿Dónde está mi rancho? Tenemos o recibimos docenas de ciclistas todos los días, ciclistas que eligen montar en bici por nuestras carreteras porque les gusta ver el ganado y ver el paisaje y los animales, y eso no necesariamente lo considera las personas que es lo que la ranchería le da a la sociedad o a la comunidad. Y Lidia, no, bueno, sí, perdón, estoy hablando al mismo tiempo. No, está bien, termine con la idea.
Lo otro que está más relacionado más con la economía es que mi esposa y yo tenemos un negocio con el consumidor donde nosotros queremos ofrecer nuestra carne a los consumidores locales. Esta es nuestra meta. Para que digan, bueno, este animal vivió acá, lo criaron acá y nosotros lo criamos y lo queremos compartir con nuestra comunidad. Y eso, obviamente, que eso es una relación directa con nuestra economía. Y Lidia, ¿usted tiene algunas cifras acerca de agroturismo en la región? Ah, que estás en silencio. Perdón, si tuviera $1 por cada vez que he hecho eso. Sí, sí, estoy igual. No, en este momento no tengo números, pero estoy aquí leyendo algo. En, esta, en, el Departamento de Agricultura está hablando del 2004, que eran 7.5 millones em, de que se producen en esta región. Entonces, la ranchería no siempre fue acerca de el dinero, obviamente que sí hay que tener una ganancia, pero yo estoy pensando en términos de otras personas, de otros recursos y las personas que están trabajando allá afuera y tienen que entender cómo estamos todos integrados. Por ejemplo, si nosotros tenemos búsqueda, algo que está pasando en el área, simplemente vamos inmediatamente a los rancheros porque ellos saben lo que está pasando en el área. Entonces, ellos saben qué es lo que está pasando 60,000 en esas 60,000 acres. Entonces, si nosotros tenemos tanta recreación que nosotros no podemos saber qué es lo que está pasando en todas partes. Entonces, esto es algo que podemos aprender de eso. También en la administración de diferentes animales y estas personas están cuidando eso y porque conocen su territorio y tienen la capacidad de hacerlo. eh, ya sea por el negocio que tienen o por el compromiso que tienen la familia, entonces tienen todo ese compromiso con la agricultura 7 días a la semana, sin día libre. El valor que tiene, que podemos aprender de estas personas, son personas que trabajan arduamente. Y yo lo digo desde este punto de vista porque yo tengo el lujo de estar justo en la mitad y de esa parte educativa, pero no se le puede asignar una cantidad de dinero a esa parte. Hay ciertas cosas que no se les puede poner un precio, pero ellos de la misma manera pues también tienen que lograr tener un sustento para sus vidas. Entonces, justo antes de esa reunión, cuando estaban, tenían, hacían una cantidad específica de heno y ahora es muchísimo menos. Entonces, eso los afecta y nos afecta a nosotros como comunidad. Entonces, es muy importante entender la parte de dinero, pero también la parte educativa. Ok, entonces hablemos de intereses conflictivos. Algo que hemos escuchado recientemente es la geopolítica reciente, que está de la legislación. ¿Puede hablar un poquito acerca de si es un sentimiento antiganadería, si es real o no? Estamos viendo un poco acerca de eso en alguna legislatura reciente en cuanto a eso de antiganadería, y lo pongo entre comillas porque así fue como se describió, me lo describieron a mí, que hay un sentimiento anti esto, que es una legislación que puede entrar en conflicto no solamente con la ideología de ganadería y el estilo de vida de los ganaderías, sino también de las prácticas. Podemos hablar un poco de la reintroducción acerca de los lobos. Yo quiero hablar acerca y ver cuál es la opinión que usted tiene acerca de esto. ¿Cuál es el impacto de reintroducir a los lobos? Bueno, una de las cosas que yo veo en el futuro es que hubo un motivo que ellos se limitaron los lobos más o menos hace 100 años. Y a raíz de nuestro terreno, y la cantidad de comida para los lobos es en las alturas más altas, pero cuando la empieza
el invierno, los lobos empiezan a bajar y van a empezar a verlos interactuando con las personas. Entonces va a haber una situación donde ellos se van a dar cuenta que no es tan simple como inicialmente lo pensaban. Lo otro también es que también es interesante, es que el lado oeste de Colorado, lo que yo entiendo es que algunos condados ni siquiera votaron, incluso al este de Colorado, pero básicamente era la idea de los condados de la parte metropolitana fueron los que votaron y que querían reintroducir los lobos en el área. Entonces, una de esas situaciones un poco contradictorias, porque va a ser una de esas cosas que va a ser difícil de determinar hasta que realmente suceda, porque en este momento cualquier cosa que yo lo que diga es especulativo, porque quién sabe. Pero si le pone como una idea de sentido común, puede ser que se genere un problema grandísimo para el Estado y no para ser como muy político con esto. Lo que nosotros entendemos es que como ganaderos, es que esto es algo que vamos a tener que manejar y que vamos a tener que lidiar de ahora en más. Y nosotros respetamos el proceso político en nuestro estado, pero como lo dijo mi papá, creo que va a haber conflictos, pero puede ser que no sea tanto de lo que pensamos que va a ser y como ganaderos en contra de los lobos o las personas que están a favor de los lobos en contra de, de los ganaderos, pero también recuerden que están los leones de montaña que también vienen a nuestras áreas, entonces puede ser que eso se genere un problema, problemas a las personas de Glenwood Spring o de Aspen o áreas donde hay animales de este estilo y osos, donde básicamente se están expandiendo por fuera de su ambiente natural. Nick, ¿alguna idea en cuanto a la reintroducción de los lobos? Sí, yo creo que para mí la parte más frustrante de esto es, yo seguramente que están al tanto ustedes de esto, es, es que nosotros oficialmente vimos y grabamos al norte de Colorado. Hubo dos adultos con cachorritos y le tomaron fotos en Colorado. Entonces esos animales terminaron aquí, seguramente de los otros programas de reintroducción de los demás estados. Entonces lo que eso me indica a mí es que nosotros ya tenemos a estos animales acá y vinieron acá de manera natural, basado en la reintroducción previa o la migración. Entonces yo pienso que es muchísimo una pérdida de tiempo y recursos para seguir peleando con este proceso de reintroducción cuando ellos ya están acá. Y como ganaderos, nosotros somos bastante buenos en administrar las cosas, entonces seguramente que vamos a solucionarlo de alguna forma. Y la parte política del asunto yo creo que es lo más frustrante para mí. José. Sí, yo voy a comentar algo de eso. Sí, yo pienso que la discusión es si los lobos van a venir o cómo va a venir. La conversación tiene que ser desde la perspectiva de la comunidad de rancheros de cómo van a lidiar con la población de los lobos y cómo nos van a reembolsar por pérdidas y cómo las personas que compran van a tener que tal vez pagar más por esos productos de fincas productos que vienen de fincas donde tienen que lidiar con este costo agregado. Entonces yo pienso que vamos a tener que resolver eso para poder utilizar mejor nuestros recursos y nuestro tiempo. Y las conversaciones era de este proyecto de ley acerca de cómo se trataba a los animales. Entonces yo pienso que para mí esto es algo moral que nosotros tenemos. Si nosotros llevamos una especie hasta la extinción, entonces yo pienso que nosotros moralmente tenemos que volver a traer esa especie o ayudar a volver a reintroducir a esa especie y enfrentar las consecuencias. En cuanto a esta ley del futuro, ni siquiera ha llegado muy lejos porque
en total, o bueno, no está en contacto o no entiende lo que significa ser ganadero, no entienden el concepto, y yo me considero, soy un agricultor orgánico, y eso es muy diferente a lo que este proyecto de ley propone. Entonces es absolutamente absurdo, y lo tendríamos que conversar en otro momento y explicar a los consumidores de cuál en realidad es esa realidad para esos dos puntos que ellos están proponiendo a través de este proyecto de ley. Entonces, antes de ese proyecto número 16, sin entrarnos mucho, entonces Lidia, si nos puede dar como un trasfondo de lo que es esta ley o proyecto de ley y cuál es la postura del servicio forestal. Y después entonces conversamos con el panel. Bueno, en realidad no puedo. Lo que puedo decir es que nosotros estamos trabajando de manera, estamos colaborando y nosotros definitivamente vamos a escuchar a todas las constituyentes y las personas de los dos lados y mitigar lo que sea necesario. Y puede compartir con nosotros el entendimiento que usted tiene acerca de esta proposición 16 para las personas que no lo conocen. Bueno, en realidad yo creo que, y lo voy a dejar como hasta ahí, pero si ustedes quieren conversar, ustedes pueden conversarlo cuanto quieran, pero yo voy a hacer lo mejor, lo que mejor pueda para mantenerme neutra. Sí, bueno, yo por eso empecé con Lidia, pero entonces Bracket, adelante. Sí, la proposición o esa ley 16 no iba a llegar a la papeleta porque la Corte Suprema no lo permitió. Entonces, no tiene sentido desde mi punto de vista que era la prohibición de ciertas prácticas que usamos en agricultura, particularmente en la ganadería. Uno de los, desde el punto de vista económico, uno de los más dañinos era que teníamos que llevar hasta el 20% de la vida de ese animal. Entonces, básicamente mantener esa vaca hasta los 5 años. Entonces, la parte económica después de eso, nosotros nos hemos vuelto muy eficientes en la producción, donde nosotros básicamente a los 2 años podemos procesar un animal y convertirlo en una proteína que se puede consumir por el público. Y si nosotros empezamos a tratar de ver cómo podemos llevar el animal hasta los 5 años, donde se pueda consumir, la parte económica de eso no, básicamente no funciona desde el punto de vista de los números. También se habla de las prácticas básicas y prácticas que son muy comunes y aprobados por veterinarios, por muchos veterinarios de la forma de cómo se trata el animal, que también se volvería ilegal. Entonces, era un ataque general en el sector de ganadería. Bueno, algo para agregar. Bueno, sí, básicamente eso era lo básico del asunto. Era tan radical que básicamente era muy obvio que ellos básicamente querían eliminar la industria de ganadería en Colorado, porque eso hubieran quitado las empresas donde se hace todo el empaque de la carne y una de las razones que no se votó era porque no era específico suficiente en cuanto a lo que se hablaba de la industria. Nick, ¿algo para agregar acerca de eso? Bueno, yo pienso que ya se cubrió. Mi esposa es veterinaria de animales grandes y esto hubiera tenido un impacto grande incluso a las prácticas estándares de la industria. Para ella era para poder detectar un embarazo, que muchos ganadores lo hacen como parte de su operación normal y al final, como Wayne lo mencionó,
la industria de ganadería en Colorado se hubiera terminado si esto se hubiera permitido seguir adelante. Sí, Lidia, adelante. Algo que sí voy a decir y es que vuelve nuevamente a la educación. Nosotros tenemos que educar a tantas personas acerca de esta profesión y hay muchas personas que no se dan cuenta todo lo que se necesita y cuáles serían los resultados de esas propuestas. Entonces las personas tienen que aprender y los tenemos que educar para que todos podamos ser razonables. Gracias. Una de las cosas que a mí me encantaría conversarlo un poco es ese matiz entre las operaciones de industria de ganadería grande y operaciones pequeñas, operaciones que son manejadas por familias pequeñas. Para las personas que no están familiarizadas en esta diferencia y los matices entre esas dos, ¿cuál es la diferencia entre manadas grandes o, por ejemplo, manadas que eh, hacen el pastoreo de hierba? Entonces, ¿cuáles son la diferencia de una manada pequeña de familias pequeñas a operaciones mucho más grandes? Entonces, vamos a hablar con el panel acerca de esto y que nos den la perspectiva acerca de eso, en esas diferencias entre esas operaciones gigantescas y operaciones que los dueños son familias locales. Y entonces vamos a empezar con bracket. Bueno, es difícil para mí, a ver, digámoslo de esta forma, yo siento que hay un espacio para todas las personas dentro de la industria, independiente si tiene una manada grande, que se puede considerar como el tipo de agricultura industrializada, a comparación de la pequeña. Yo pienso que algo no se puede pelear o discutir, es que nosotros como productores de ganado o de ganado en los Estados Unidos, nosotros producimos ganado, ya sea a través de mejorías genéticas o de eficacia en la parte del forraje o de los márgenes de ganancia, todas, o la eficiencia en estas plantas en donde se empaca la carne. Yo pienso que hay ciertas personas que desean comer carne que tal vez les gustaría saber de dónde viene y como Nick y Amy o como lo hace también José, hay un sector para eso, pero yo no puedo empezar a tirar o decir cosas negativas a las personas, a las operaciones grandes porque se han vuelto tan eficientes y lo más probable es que iba mucho más hambre dentro de los Estados Unidos y en el mundo entero con estas cuestiones. Entonces yo pienso que lo más sorprendente de los Estados Unidos es lo eficiente que es nuestro sistema de comida. A ver, yo para agregarle a eso, la población de agricultura es de 2%, entonces nosotros también somos una minoría. Entonces, cuando yo era joven en esta área, probablemente 90% del territorio era de agricultura, pero a raíz de la economía y pasó el tiempo, cada operación se tuvo que dividir para que pudieran pagar la deuda si la tenían. Y también se volvió muy claro para los miembros familiares. Por ejemplo, en mi caso, para que ellos pudieran seguir siendo parte de la agricultura, ellos tuvieron que ir a buscar otro trabajo en otra parte. Por ejemplo, Braque trabaja en, en, el, en un banco y mi otro hijo también vende bien, propiedad raíz. Yo sigo siendo ganadería, pero todo se resume en la economía. Como Braque lo había mencionado, es la eficiencia que la industria agricultura de los Estados Unidos, al punto que hemos llegado, como lo dijo, es que es tan eficiente que si nosotros no tuviésemos esa eficiencia, nosotros tendríamos muchos problemas de hambre, incluso en los Estados Unidos. Nick, ¿algún pensamiento o idea acerca de esto? ¿Alguna opinión?
Sí, estoy de acuerdo con los Pollard. Creo que algo que no se le traduce al público es que nosotros tenemos esas operaciones pequeñas administradas por familias y manadas pequeñas, y en muchos casos nosotros le vendemos terneros a ciertos compradores que compran para una operación donde siguen con el crecimiento, donde los procesan. Algunos de nuestros animales, a veces cuando no están listos para el mercado, entonces se les manda a otra parte para que lleguen al peso del mercado. En un área donde es una dificultad mucha, es muy difícil criar un animal desde que nace hasta el punto del peso de mercado. Entonces también hay que darnos cuenta del tipo de operaciones para poder darle el abastecimiento a este sistema de alimentación. Es una dinámica compleja en esta industria y nosotros nos apoyamos lo uno al otro. Las personas que producen terneros necesitan al que es el de levante y así sucesivamente. José, usted con los búfalos de agua, ¿hay algo que usted quisiera agregar considerando su perspectiva que es tan particular? Bueno, yo lo que quería decir antes en cuanto a esto, es verdad que todo este sistema se ha vuelto muy eficiente de terminar de criar el ganado de una forma muy barata. Y eso también es también a base o con el costo con el medio ambiente. Entonces, ese es el problema que yo tengo. Nosotros tenemos un desequilibrio muy grande con eso. Tenemos concentraciones altas de ganado en potreros muy pequeños y recarga de orina y boñiga en estos sitios. Entonces ahí se ha vuelto tan eficiente que nosotros nos hemos vuelto la industria, nos dependemos de ellos para que terminen el proceso con el proceso de crianza del animal. Entonces nosotros tenemos que integrar todo este sistema como lo hicieron en la parte de agricultura. Todavía, desafortunadamente, no lo hemos logrado en la parte de ganado, pero eso es un problema que se tiene que conversar. Nosotros en realidad ponemos un valor de dinero o el costo de lo que se está dañando de la naturaleza por la industria de la agricultura. Entonces, esa eficiencia y producción, entonces es un número falso desde mi punto de vista. En cuanto al el búfalo de agua, pues está bastante atrasado en los Estados Unidos. Este animal es el más constante y no se puede mantener en espacios pequeños. Los búfalos de agua se tienen que criar en potreros naturales. Yo pienso que para poder competir y poder producirlo de esa forma tan barata con estos sitios donde terminan el ganado, tiene que haber como algún tipo de incentivo. Las grandes producciones reciben incentivos, entonces, por ejemplo, Nick, entonces le podrían ayudar con incentivos para que él pueda llevar su producto y recibir esas ayudas. Entonces puede ser que ellos sean más eficientes, el terreno de juego no está equilibrado. Sí, yo entonces estoy de acuerdo en ciertas cosas y en otras no. Cuando yo digo eficiente, es lo que me estoy basando es que nosotros podemos básicamente tener una cadena de comida en vez de tener que cada uno hacer nuestra o producir nuestra propia comida, de que nosotros tenemos disponibilidad de la comida. Y esto no es si es más nutricioso, no estamos hablando nada de eso, o más saludable, pero eso le da la libertad a los americanos de buscar otras opciones, porque lo que más se preocupan en este momento es de la comida. Y aquí en nuestra área, uno de los motivos por lo que es tan difícil en esta área de
terminar con la crianza de ese ganado, es ese deseo al mundo entero, es que se termine ese ganado con alimentación de grano, porque lo hace saber más gustoso. Y nosotros lo que hacemos muy bien en esta área es criar terneros y ganado en potreros que en el que podemos utilizar estos recursos públicos, incluso los privados. Nosotros hacemos eso muy bien en esta área. Lo que no hacemos muy bien es terminar el animal, donde lo podemos procesar y generar esa proteína para los consumidores. También cuando yo era joven, en el 1970, ahí fue cuando la industria de agricultura empezó a concentrarse. Ahí fue cuando las operaciones grandes crecieron incluso más y trataron de industrializar toda la industria, pero el sector que nunca pudieron entrar en ese sector y hacerlo eficiente es en lo del ganado y ternero, porque había muchas variables, porque que ellos nunca pudieron ser eficientes en ese sector. Es por eso que más del 50% de las manadas de vacas en los Estados Unidos tienen menos de 50 cabezas, porque ahí es donde tienen que mantener la eficiencia en las manadas pequeñas en comparación de las grandes. Es mucho más fácil de administrar y es muy diferente, es muy difícil de equilibrar lo de la vaca ternero, y se puede volver muy grande así, rápido. ¿Y qué querías agregar? Bueno, Lidia, yo quería simplemente hacer un comentario acerca del ecosistema y el tipo de diferentes hierbas. Para cada acción hay una reacción y sacar una parte de ese rompecabezas puede tener un impacto. Entonces, escuchando aquí a todo el mundo en el panel, puede ser que haya oportunidad. Entonces no puede ser una solución para todo. Posiblemente va a ser que se tenga que analizar y con tiempo ver cuál es la meta final, pero nosotros tenemos esa necesidad de que todos participemos y como una persona que trabaja con la ecología, todos dependemos de todos, pero siempre hay un punto de partida. Lo que voy a decir con lo de las experiencias que yo he tenido, las diferencias entre operaciones grandes y pequeñas, y simplemente estoy hablando acerca de los ganaderos con los que yo trabajo y las dificultades que ellos enfrentan. Las operaciones grandes tienen más recursos. Entonces, yo estoy seguro nuevamente, volviendo a hablar del ecosistema, es cuando se saca algo, pues entonces va a haber una reacción, simplemente algo para pensar. Sí, y yo quiero terminar en una nota positiva. Cuando pensamos acerca de dificultades y queremos que deberíamos asociarlo con oportunidades. Una de las dificultades en la industria de ganadería es que las personas se están jubilando. Wade lo comentó en una conversación previa. Los ganaderos en los 50, que están de 50 años o 60 años, ¿qué es lo que usted está viendo que nosotros estamos promoviendo a la próxima generación de ganaderos? Y entonces vamos a empezar con los Pollard. La edad promedio, como le decía antes, la edad promedio de los rancheros en Estados Unidos son 72 años. Entonces eso básicamente le dice que la mayoría están prontos a jubilarse. Una cosa buena que tenemos en esta zona es que tenemos las diferentes personas que están dispuestos a asumir la responsabilidad de hacer algunas cosas, ¿no? Pero y hay mucha oportunidad aquí. Yo veo mucha oportunidad, pero muchas de las oportunidades también van a ser producir la canaca y venderla. Y hemos hablado sobre eso en varios de los paneles el día de hoy. Pero hasta que no se convierta
que sea económicamente razonable que las personas hagan eso, va a ser difícil. Entonces, por eso, una de las cosas que estamos teniendo problemas, al igual que todo el mundo en esta zona, es la mano de obra. Pero debido a que esta industria está comenzando a reducirse tanto como ha sucedido, nosotros de hecho hemos tenido que empezar a traer a nuestros trabajadores de México en el programa H2A para encontrar personas que están calificadas y que puedan hacer el tipo de trabajo que necesitamos que ellos hagan. La experiencia de hacer algún tipo de este trabajo, la mano de obra, ahora ha sido muy mínimo, pero de por sí ahí hay otra oportunidad para alguien que sepa lo que está haciendo, que pueda enseñar, que pueda crear negocios. Y esas son las cosas buenas que tiene Estados Unidos, que cuando hay un desafío, alguien se le va a ocurrir una idea para resolver ese desafío. Y cuando hagan eso, generalmente tiene un impacto económico bien alto para esa persona. Vean los computadores, ¿no? Vean a todos los multimillonarios que se han formado con la computación desde el momento que comenzó. ¿Se acuerdan cuando de un edificio entero abarcaba un solo computador y ahora un computador uno lo tiene en la palma de la mano? Entonces, como dice mi padre, como dijo mi padre, yo creo que, al igual que José y Nick, y los felicito por muchas de las prácticas que llevan a cabo, el, digamos, criar su propio ganado. Yo creo que es la manera del futuro, ¿no es cierto? Faenar su propia carne, pero también pienso que va a haber un futuro en esta zona con las personas que son buenas en gestionar los campos con el servicio forestal, porque yo creo que en algún momento el servicio forestal va se va a cansar de lidiar con personas que no están dispuestas de manejar el terreno de forma adecuada y por lo tanto las personas que están dispuestas a hacer lo que se tiene que hacer para manejar esas propiedades van a ver beneficios ahí. También pienso que en general hay bastantes oportunidades en el futuro y yo creo que primero simplemente las personas tienen que estar dispuestas de trabajar en eso. Nick, ¿qué piensa usted en que va a ser la siguiente generación de rancheros? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve el futuro? Bueno, sin duda va a ser un desafío, pero como ya se mencionó, los desafíos presentan oportunidades. Y yo pienso que aquellos que están dispuestos a adaptarse y que tengan un poquito de visión a futuro, que puedan ver dónde están las tendencias y dónde están los mercados, esas son las personas que van a tener éxito. Es un, es una industria difícil en la cual estar, pero también es muy recompensante, ¿no es cierto? Entonces supongo que quiero mantener una actitud positiva también, ¿no? Y, y sí hay oportunidades. José, yo creo que en general estos rancheros y granjeros somos optimistas, si no, no duraremos más de un año en este negocio. Creo que hay oportunidades, el mercado cambiante, los consumidores están cambiando y creo que sí se está prestando atención a eso y eso me motivó a hacer lo que estoy haciendo, es encontrar un mercado de nicho donde pueda cumplir con las necesidades de un consumidor, de un pequeño grupo de consumidores y mantenerme enfocado en eso. Hay oportunidades por lo mismo en todo tipo de productos agrícolas, encontrar un mercado de nicho y realmente conectarse con sus consumidores. Yo creo que eso es clave. Yo he visto oportunidades también en el futuro con, con los cambios, las dinámicas cambiantes del consumo de lácteos, con las personas que se están cambiando de los lácteos industriales a muchas cosas en base de leche vegetal. No soy muy fanático con eso, pero creo que con los cambios tiene mucho que ver con el marco de agrícola que existe, entonces hay que corregir eso y por eso yo soy un proponente grande de la idea de cambios en la industria láctea, tratar de promover cambios en esa industria, porque creo que eso integra todo digamos, el bienestar de los animales, el producto más saludable, y
abre un poco la puerta para que nuevos productores ingresen, porque es difícil competir con los grandes, ¿no es cierto? Y ya quiero darle a usted la última palabra. Hay tanto más de que podemos estar hablando con respecto a innovación y tecnología y simbiosis con otras industrias. Pero Lidia, ¿dónde ve usted el futuro de los rancheros? Yo también quiero ser optimista, es la única manera de ser. Yo siento que hay unas personas impresionantes que están aquí, están dispuestos a sentarse a la mesa y dice, si uno no está sentado a la mesa, uno está en el menú, en la carta. Entonces toman el tiempo para colaborar, para trabajar con la Universidad Estatal de Colorado, mantener el monitoreo, estar todos en el suelo juntos, el traer a las personas a la mesa que tal vez no tengan la educación y los antecedentes de la industria, pero continuar con las conversaciones, seguir trabajando juntos, buscando oportunidades, como dice nuestro supervisor forestal, dice, hay oportunidad en el caos, y eso así se siente un tanto en este momento con el coronavirus y la sequía, pero hay cosas que sí nos van a ayudar y simplemente tenemos que trabajar juntos. Bueno, con eso, hablando sobre optimismo, aquí estoy en Carbondale, Colorado, y después de esto escucho la lluvia cayendo afuera, así que ojalá todo el mundo está recibiendo un poquito de humedad, ¿no es cierto? Quiero agradecer a Brackett y Wayne Powell, Nicholas Craig, José Miranda, Livia Labelas, de Ríos, por unirse a nosotros hoy día. Gracias a todos por unirse aquí. Y esta iniciativa inaugural de Hearst en esta zona de charlas, esta es la séptima de 8 eventos que van a estar difundidos cada semana en el mes de julio, y ustedes pueden matricular en el último evento en Aspen, número 2, parachute.org, eventos. Nuestra última presentación va a ser martes, julio 27 a la 1 de la tarde, zona de montaña, y el tema de agua, acá en el sistema de aguas en la zona de Aspen, y también vamos a estar hablando con Ruth Gunyon, Heather Sackett de Aspen Journalism y Steve Hunter de la ciudad de Aspen. Ustedes pueden encontrar más información sobre la iniciativa del Instituto de Aspen, participar con la comunidad de Roaring Fork y también Colorado River Valley en aspen2parachute.org. Yo soy Evan Cises. Gracias de nuevo por unirse con nosotros el día de hoy y nos vemos la próxima vez. Gracias, Evan.